Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por su hablar. En esta oportunidad vamos a continuar con el mensaje número 8 del alimento diario, correspondiente a la serie de los ministros del nuevo pacto, las promesas de Dios. Y el título del mensaje es La llave que abre el libro de Hebreos. El día sábado la palabra nos habla del sacerdocio que nos llena de esperanza. En este día vamos a ver la imperfección del Antiguo Testamento. Vamos a ver a Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es perfecto. Y vamos a ver que nosotros tenemos una nueva esperanza, una mejor esperanza por estar bajo este sacerdocio perfecto. Alabamos al Señor. Los invito a leer Salmo 110:4, que nos dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y leamos Hebreos 5, versículo del 5 al 10, que nos dice lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, vemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento, a pesar de estar constituido por hombres consagrados a Dios, que eran escogidos según su linaje, era imperfecto, porque no pudo llevar a los hombres a Dios, a una comunión plena con Dios y ser introducidos en Dios. Pero vemos que Cristo, cuando fue resucitado, Él introdujo la humanidad, la llevó adentro de la divinidad. Por eso vemos que hoy hay un nombre en la gloria. Aleluya, hay un nombre en la gloria. Nos gozamos por esta realidad. Es decir, cuando Jesús llegó a ser el primogénito de Dios, lo que hizo fue tomar esa humanidad. Gloria al Señor. A través de la resurrección pudo llevarla a ser introducida totalmente en el Padre y fue constituido sacerdote para siempre. No fue sacerdote según su linaje, sino sacerdote constituido por el poder de la vida indestructible, y fue glorificado por el mismo Dios. Por eso es un sacerdote especial o perfecto, es un sacerdote diferente, gracias al Señor, con ese poder de la vida indestructible. Ese mismo poder es el que está operando en nosotros, dándonos una mejor esperanza de ser introducidos en el Padre. Por eso debemos tener esa confianza, que alcanzaremos la meta. Usted no se goza por eso. Señor Jesús, yo quiero conseguir la meta, pero necesitamos vencer la indiferencia, necesitamos vencer el desánimo, porque debemos considerar ahora todo lo que Cristo hizo por nosotros. Por tanto, hermanos, la indiferencia, el desánimo, no son productos del ejercicio del Espíritu, como hemos visto cuando leemos la palabra. Sin ejercitar nuestro espíritu, llega el momento en que sentimos desánimo, sentimos apatía, porque no produce nada en nuestro interior. Cuando leemos la palabra sin ejercitar el espíritu, no produce nada en nosotros, nos volvemos sin ánimo.
Pero cuando tomamos la palabra, tocando el Espíritu, esto produce aliento y deseos de continuar. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos la perseverancia, necesitamos perseverar. Recordemos lo que dice la palabra: aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermanos, si queremos seguir avanzando, necesitamos la perseverancia para vencer el desánimo, para vencer la apatía, a través del ejercicio del Espíritu. Y también necesitamos vencer estos estados, porque la perseverancia es la que nos llevará a alcanzar la promesa, como dice Hebreos 6, 11, 12. Nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oh Señor Jesús, que nosotros no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Y para la perseverancia, hermanos, necesitamos activar nuestra fe. Usted quiere activar, Señor Jesús, quiere perseverar, active su fe. Anímese, Señor, anímenos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé perseverancia. Es decir, creer firmemente en la palabra, en las promesas de Dios, estando seguros, hermanos, que Él cumplirá su obra en nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. El día sábado nos habla de la promesa y el juramento de Dios no cambian. Entonces, hermanos, vamos a ver cuál es el propósito de Dios. También vamos a ver que este propósito es lo mejor para nosotros. Y necesitamos también ver por qué Dios lo prometió y estar seguro que Dios lo va a cumplir. Amén. También nosotros, hermanos, debemos ser diligentes, perseverantes, no desanimarnos. Necesitamos perseverar, correr esta carrera, Señor, estando convencidos de que vamos a ganar esta batalla. Alabado sea el Señor. Usted es un miembro escogido para el Señor. Usted necesita estar seguro, tener fe de que en el Señor seremos victoriosos. Amén. Vamos a leer Tito 1:2. Nos dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuevamente leámoslo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Oh Señor Jesús. Y leamos también Hebreos 6, desde el versículo 9 hasta el 17. Nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Oh Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos? Aquí vemos el ser llevado a la perfección. ¿Por qué? Por ser insertados en el Padre. Es ser insertados en la plenitud del amor, en la realidad de la santidad y la justicia de Dios.
Eso es lo que Dios va logrando cada día en nosotros. Por tanto, hermanos, debemos permitir ese trabajar en nosotros. Por eso debemos permitir que el amor de Dios, que la unidad entre los hermanos, que la unanimidad sea la realidad que nosotros podamos experimentar. Hermanos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros debemos permitir que la unidad, que la unanimidad también sean uno en nosotros, que nosotros sintamos ese deseo de tener un mismo propósito, de ser introducidos en la realidad de la santidad, que cada día nosotros debamos apartarnos para Dios, que nosotros seamos aquellos que tengan una conducta que sea ejemplo para los demás, nosotros como cristianos, sino no solo eso, sino que nosotros como cristianos debemos ser alguien que exprese al Señor, que las demás personas, los de afuera, como dice el apóstol Pablo, Señor, seamos aquellos que tienen una conducta, una buena conducta, que en nosotros haya honestidad, que en nosotros haya pureza en nuestro corazón, que en nosotros haya sencillez, es decir, un corazón puro, sincero, ante Dios, ante los hermanos y en la justicia. Es decir, que cada día nosotros podamos andar en esa senda de la justicia, en ese camino de la rectitud que Dios quiere para nosotros. Oh Señor Jesús, Dios quiere llevarnos a la perfección. ¿Qué es ir a la perfección? Es ser llevado a la plenitud del amor, a la unidad de la realidad de la santidad y de la justicia de Dios. Esto es lo mejor para nosotros, tal como nos lo está mostrando el libro de Hebreos en su capítulo 6. Esta es una mejor esperanza. Entonces, hermanos, nosotros a veces pensamos que lo mejor es lo que obtenemos en este mundo, muchas cosas terrenales. Nos estamos arraigados a este mundo y a las cosas de este mundo y del bienestar de este mundo. De pronto no podemos ver que lo mejor está en lo que viene, en las cosas que no se ven, tal como nos lo dice 2 Corintios 4:18. Hermanos, nuestra esperanza está en las cosas de arriba, como nos dice Mateo 6:33, que busquemos primero las cosas de arriba y lo demás llegará por añadidura. Igualmente nos lo está diciendo el libro de Colosenses 3, que nuestras miradas estén puestas en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Hermanos, esta es la esperanza, esta es la mejor esperanza, esto es lo mejor que nos puede suceder a nosotros, ser insertados en el Padre. Qué bendición, qué regalo de Dios, porque allí tendremos el gozo y la felicidad perfecta. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos creer en que Dios cumplirá ese propósito en nosotros. Ya lo leímos en Hebreos 6, del 12 al 17. Lo que debemos hacer es perseverar, no desmayar, no desanimarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Él lo juró por sí mismo, por sí mismo. Entonces, hermanos, Él prometió eso y podemos estar seguros que Él lo va a cumplir, porque Él es un Dios fiel. Alabado sea el Señor. Los invito a leer 2 Corintios 1:20. Amén. Nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Hechos 6, 18 al 19. Nos dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
Hermanos, estas dos cosas inmutables, que son la promesa y el juramento, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Nosotros debemos estar seguros de eso. La fe nos afianza a que creamos en esta realidad. Dios es fiel, Él no fallará. Necesitamos estar convencidos de esta realidad. Él interpuso juramento. Vemos la afirmación de esa promesa. Cuando Él prometió a Abraham, hoy estamos nosotros incluidos en esa promesa. Por eso damos gracias al Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Amén. Vamos a leer Efesios 1, 20 y 21. Nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, vemos en estos versículos que esa esperanza que tenemos por estar bajo ese sacerdocio perfecto de Cristo Jesús, esa esperanza de llevarnos a la gloria, nos debe animar, nos debe colocar, Señor Jesús, con una seguridad de que nuestra alma debe estar anclada en esa esperanza. Hermano, no hay otra situación, no hay otra posibilidad. Nuestra alma debe estar anclada a esa esperanza de que nosotros vamos a ser glorificados. Nosotros vamos a estar en lugares celestiales. Entonces, hermanos, no debemos divagar de un lado a otro. No, nuestra alma a veces se apega a muchas cosas. Nuestra alma no puede ser llevada por cualquier viento, pero nosotros debemos estar anclados, debemos estar cimentados en esta esperanza, en esa esperanza maravillosa que Dios tiene para nosotros. Hoy hay muchas cosas, hay muchos hablares que pueden distraernos. Nuestra esperanza hoy, por ejemplo, muchos predican que usted está bien, que tiene dinero, que usted puede ser feliz, que usted puede prosperar, pero eso aleja al hombre de la verdadera esperanza. Pero gracias a la palabra profética estamos siendo alumbrados, estamos siendo direccionados, estamos puestos en la realidad de ese gran propósito de Dios. Y esta palabra que estamos escuchando, Señor Jesús, nosotros debemos considerar, a veces no siempre dice lo que nosotros queremos oír. Se dicen cosas bonitas, cosas agradables al oído, pero si no estamos nos estamos llevando a la realidad, y es que Dios necesita trabajar en nosotros, salvar nuestra alma, nuestro cuerpo, por medio de negar la vida del alma. Por tanto, mis hermanos, todo este hablar que tenemos en la vida de iglesia es lo que nos va a llevar a cumplir esta esperanza. Por eso debemos anclarnos firmemente a esa esperanza, a esa realidad, a esa promesa divina. Mis hermanos, Dios también nos dio una garantía para llegar a esa esperanza, una garantía que heredaremos todos. Nosotros somos los herederos, los llamados, los escogidos, para heredar todo esto que Dios nos está prometiendo, y es de que vamos a reinar juntamente con Él, pero vamos a ser introducidos en el Padre. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta promesa maravillosa y por ese regalo que tienes para cada uno de nosotros. Amén. Los invito a leer Efesios 1, versículo 13 al 14. Amén. Nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído,
En Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oh Señor Jesús. Hermanos, vemos aquí que las arras de la herencia y el Espíritu son una muestra de lo que vamos a heredar en el reino celestial. Desde hoy podemos tener contacto con esa realidad de Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu es las arras de nuestra herencia, es una prueba, una muestra, y así es la muestra. Si así es la muestra, hermanos, un día nosotros heredaremos a Dios y Dios nos heredará a nosotros. Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, el Señor nos anima a que nosotros realmente tengamos claro, tengamos convicción de que vamos a alcanzar algo maravilloso. Nosotros tenemos la promesa y el juramento de Dios. Dios nos llevará hasta más allá. Esta es nuestra esperanza. Entonces, frente a esto, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. El Señor nos viene animando a que creamos y obedezcamos. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir practicar la palabra profética que el Señor nos está trayendo. Oh Señor, si nosotros realmente, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que seamos aquellos que corren la carrera, aquellos que pelean la buena batalla, que seamos aquellos que guardan la fe. Hermanos, nosotros vamos a ser introducidos dentro del Padre. Por eso, hermanos, el Señor nos está animando cada día a que anclemos, nuestro cuerpo va a quedar en esta tierra y nuestra alma debe estar anclada, Señor Jesús, al lugar santísimo en el cielo. Aleluya. Allí en ese lugar santísimo nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso damos gracias al Señor. Gracias por su palabra. Gracias por su hablar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que tienes un plan maravilloso con nosotros. Gracias por el libro de Hebreo, que allí donde tú nos revelas tantas cosas maravillosas que hay para tus hijos. Por eso te damos la honra y la gloria a ti. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes grandes propósitos con nosotros. Gracias por ese juramento que tú vas a cumplir. Señor Jesús, tus promesas son realidad. Gracias, Señor, porque en ti está el sí y el amén. Gracias, Señor, porque tú quieres llevarnos a tu gloria. Gracias porque nos estás perfeccionando. Gracias por ese proceso por el cual estamos pasando, Señor, de ser perfeccionados. Tú quieres que avancemos, que pasemos a un nivel superior, Señor, donde cada día tú seas más añadido a nosotros, donde cada día nosotros podamos acercarnos con confianza al reino de la gloria para alcanzar gracias y el oportuno socorro. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias.